Libro de Hebreos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo en el verso 5. Hebreos, capítulo 1, en el verso 5. Dice así: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Verso 14, leámoslos todos. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que son herederos de la salvación? Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des revelación de la palabra y que tomes el control de nuestras mentes y de nuestros corazones y nos vivifiques. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una antología para que podamos comprender un poquito más lo que sucede con Jesús, porque la Biblia dice, la palabra de Dios enseña que hay rangos en el terreno espiritual, pero también en el terreno material. De modo que los ángeles son superiores a los hombres, bíblicamente lo estipula la palabra de Dios. Máximo el arcángel que cayó, y que ustedes saben de quién estoy hablando, de Luzbel. De modo que puede llegar a ejercer autoridad sobre los hombres, cuando los hombres se lo permiten también, cuando el hombre no retiene la doctrina y el corazón limpio como para Dios. De ahí que cuando Jesús mismo es introducido en la tierra, él tiene que hacerse hombre. Y si hombre, vendría a ser un poco menor que los ángeles. Ya voy para allá, no se me inquiete estoy explicando un poquito las cosas sin entrar en profundidad para que usted pueda comprender muchas cosas que en la Biblia se nos enseña. Nosotros los hombres, bíblicamente, somos menor que los ángeles. Los ángeles tienen autoridad, tienen poder. Por eso es que los ángeles, dice las escrituras, son espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación. O sea que usted puede invocar a Dios y pedirle a Dios que envíe ángeles a ayudarle, a protegerle, a guardarle. Hay doctrinas que hablan de que usted puede hablar directamente con los ángeles, pero los ángeles no se pueden subordinar. El único subordinado fue Satanás, que se rebeló y quiso subir al monte de Dios y ser semejante al Altísimo. Por ende, usted no puede quitarle jamás el primer lugar a Dios.
necesita es primero el conducto regular, es pedirle a Dios, Señor, envía tus ángeles para que me ayuden a solucionar este problema, esta situación. Lo dice la palabra, son espíritus ministradores a favor de los herederos de la salvación y tienen poder y tienen autoridad. Pero cuando el hombre no anda en integridad, entonces hay otros ángeles que son los ángeles caídos que operan también, pero para robar la preciosa alma del varón. Entonces, Jesús, cuando es introducido a la tierra, se tiene que hacer hombre. Y si hombre, dice las escrituras, menor que los ángeles. Y ahí es cuando cobró poder y autoridad Satanás, y por eso Satanás venía a tentarle. Y dice la palabra que en alguna oportunidad le dice Satanás, todo esto te daré si postrado ante mí me adorares. Lo dice la Biblia. Cosa que Satanás no tuvo en cuenta que al Jesús ser introducido en la tierra, el Padre Dios desata una orden, adórenle todos los ángeles, así sean caídos o no caídos, pero la orden era adorarle. De ahí que Jesús le dice, solamente ante Jehová nuestro Dios me postraré y solamente a él le adoraré. Pero ¿en qué consistía que Satanás tentara a Jesús de esa manera? De que él estaba en el terreno natural y se creía con autoridad y con poder delante de Jesús, por cuanto Jesús había sido hecho hombre. Ahora, pastor, si yo soy hombre y si el diablo tiene más autoridad que yo, ¿cómo me lo quito de encima para que suelte mi familia, para que suelte mis finanzas, para que suelte mi salud, para que no tenga autoridad en el terreno de mi vida? Porque yo debo vencerlo también. Y encontré, según el libro de Hebreos, que hay una manera de por qué Jesús lo venció. ¿Por qué cuando usted de pronto reprende al diablo de sus finanzas? O a mí me ha pasado muchísimas veces, yo he tenido experiencias sobrenaturales con miles tal vez de demonios. En cierta oportunidad nos fuimos del país y estábamos ministrando en México. Y por allá una mujer habló, o sea, el demonio habló por la boca de una mujer y quería maldecir a mi esposa y le decía que tú aquí también, le decía a mi esposa, porque le estábamos reprendiendo los demonios a una mujer. Y entendimos que se había trasladado de aquí a México también y allá había estado operando sobre la vida de una persona. Entonces, si usted quiere tener autoridad para que los principados, porque la Biblia lo dice, Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad y gobernadores de las tinieblas. Si quiere tener esa autoridad para reprenderlos y darles la orden, te ordeno que sueltes mis finanzas, te ordeno que sueltes mi vida, que sueltes mi familia. Vas a tener que cumplir algunos requisitos que yo veo que están aquí plasmados en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el versículo 5 del capítulo 1 del libro de Hebreos, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, yo le seré a el padre y él me será a mí hijo. De modo que lo primero que tenemos que hacer para cobrar autoridad y que los ángeles también operen a favor nuestro, aún Satanás es siervo de Dios y se tiene que sujetar, tiene que obedecer por la palabra que ya está escrita. Pero lo primero que debo hacer es convertirme en un verdadero hijo de Dios, en un genuino hijo de Dios. La Biblia dice que el
hijo de Dios, el que es nacido de nuevo, no practica el pecado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que apartarme de todo el pecado que me asedia, el pecado que me acecha, el que practiqué durante mucho tiempo en mi vida secular cuando no tenía a Cristo en mi corazón, las tonterías que cometí durante muchos años y que vició mi cuerpo, vició mi ser, y que ahora me quiere, a través de la concupiscencia que está en mí, me quiere hacer volver a revivir esas pasiones, esos apetitos, esa furia, esa envidia, ese rencor, ese odio. Y yo tengo que más bien hacerme hijo de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia enseña que el que miente es hijo del diablo. Y a veces se nos hace tan fácil mentir. En el Evangelio según San Juan, creo que está en el capítulo 8, verso 40 y algo, la verdad no me acuerdo bien. Pero dice que el que miente es hijo del diablo, porque dice, porque vuestro padre, el diablo, a toda hora miente. De modo que si nosotros queremos ser verdaderos hijos de Dios, andemos en luz, andemos en verdad, andemos en la santidad de Dios. ¿Qué es difícil? Bueno, al principio de la vida espiritual de uno le cuesta. Al principio se cohíbe uno de maldecir, inclusive del carácter, del mal genio, de maltratar a las personas, pero no es imposible. Y hasta que se convierta en un estilo de vida, vamos a tener que invocar al Espíritu Santo de Dios y pedirle, como decía David. David decía que un espíritu noble y un espíritu recto me sustente. Entonces, en el momento de la oración, en el momento de la adoración, cuando invocamos al Espíritu Santo, por eso a mí me gusta mucho adorar a Dios el Padre, cuando lo estoy adorando, invocar al Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo. Había un himno en una de las iglesias muy tradicionales de esas evangélicas bien rayadas que decía, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. ¿Cuánto lo escucharon alguna vez? Y es bueno cantarlo. Apodérate, Señor, de mis pasiones. Apodérate de mis deseos, de mis anhelos, de mis apetitos. Apodérate de mi carácter, de mi lengua. Apodérate de mi lengua, Señor, porque toca amarrárnosla para no dejarla que nos gobierne. Entonces, note que cuando dice, y otra vez cuando introduce dice en el verso 5, mi hijo eres tú, y eso estaba escrito en el Salmo capítulo 2, en el verso 7. Yo te he engendrado hoy. Cada mañana tenemos la oportunidad, cuando dice engendrado hoy, es en el tiempo presente. Por eso dice las Escrituras que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y cada día tenemos la oportunidad de renacer, de nacer de nuevo. El ayer quedó atrás. El hoy es lo que nos realmente importa. Vas entonces ahorita cuando oremos y le vas a pedir a Dios, Señor, yo necesito ser tu hijo. Hazme como tu hijo, perdona mi pecado, lávame de mi maldad, límpiame como con hisopo, así como oraba David en el Salmo capítulo 51. Y hazme un hijo tuyo, Señor. Obvio que el padre al hijo que ama lo corrige. Y si no lo corrigiera, no sería hijo, sino bastardo. Un hijo ilegítimo, como dice Hebreos capítulo 12 en el verso 5. El padre al hijo que ama lo corrige y azota al que toma por hijo. O sea, él tiene que ministrarle liberación, ministrarle y corregirlo si usted quiere ser hijo. Así es que
Permítale al Espíritu Santo de Dios que tome el control de todas las áreas de su vida. No te creas sabio en tu propia opinión. Dale el espacio a Dios, Señor. Si soy yo el equivocado, corrígeme y estaré dispuesto. Amén. Y lo segundo, dice en el verso 8, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y en el verso 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Qué está queriendo decir? Que cuando no amamos lo que es justo o no aborrecemos el pecado y la maldad, ahí no va a haber la unción de Dios para hacernos hijos y darnos la alegría y la felicidad que nosotros necesitamos. Nótelo como dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, he notado que cuando uno aborrece la injusticia, aborrecer la injusticia es tampoco apoyar lo incorrecto. Y las persecuciones más tremendas que hemos tenido en Barranca Bermeja y todo lo que las redes sociales sacan es porque hemos aborrecido esa comunidad. Bueno, aborrecido no la comunidad, sino el pecado como tal, porque a la iglesia han llegado personas que han solicitado su ayuda y le hemos ayudado. Algunos han salido de sus aberraciones sexuales, esas comunidades LGBTI. Hemos ayudado a personas, pero el pecado como tal es lo que se aborrece. Y como ellos son enemigos de Dios prácticamente, entonces buscan y rebuscan y no hayan cómo hacer, pero nosotros lo que amamos es la justicia. ¿Amas tú la justicia? ¿Qué es amar la justicia? Amar la justicia es que trabajar, vivir y actuar con equidad. Entonces, eres justo con Dios, le das a Dios lo que le corresponde a Dios, eres justo contigo mismo, te valoras a ti mismo, eres justo con tu cónyuge, la amas, la valoras, la respetas, la tratas como merece la justicia, le das lo que es justo. Hace unos días me encontré a un hombre que supe que tenía una amante y no lo condené porque pues no es como muy sabio, pero le hablé con la palabra de Dios y le dije, el dinero que estás ganando, ¿sabes que tienes que repartirlo ahora para 2 mujeres entonces? No eres capaz con una, eso sí se lo dije, y te vas a echar 2. Ahora el dinero que tienes lo tienes que ganar tanto para la una, porque serías un injusto no darle a tu verdadera esposa. Y ahora tienes que darle a la otra. Y todo el dinero que ganes cuando mueras, lo justo es que se lo repartan entre todos. ¿Estarías dispuesto a robarle a tus hijos por andarle dando rienda sueltas a tus pasiones? Y al hombre lo único que hacía era que agachaba la cabeza. Ellos saben que uno tiene la razón. Permita a Dios que pueda entrar en razonamiento, porque cuando uno le coquetea a otra mujer, le está robando todo su cariño, todo su amor a la que verdaderamente tiene que hacerlo por cuanto hizo un pacto delante de Dios. ¿Es usted justo con su esposa? ¿La consiente, la mima, la cuchichea? ¿Es tierno con ella? ¿O con las de la calle sí les echa piropos? Mamita, mi vida, mi cielo. Y cuando llega a la casa aparece el perro Nerón. Que casi la muerde a toda hora. Tenemos que aprender a amar la justicia.
Eso es amar la justicia, establecer justo juicio de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿qué dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 9? Y esto me impactó. Dice, pero los injustos no heredarán el reino de Dios. Y los compara con los homosexuales, con los que se echan con varones, con los idólatras, con los impíos. 1 Corintios capítulo 6, verso 9, léalo y verá, dice, pero los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿eres justo con el Estado? Ah, pastor, pero es que el Estado le roba la plata al pobre. Yo no estoy diciendo qué hace el Estado. Ellos tendrán que darle cuentas a Dios. ¿Pagas tus impuestos? ¿O todavía estás colgado robando la luz? Es que así hay gente. Y permiten que, no, y vienen los avivatos, ¿no? Los avivatos y yo le traigo un amigo que le hace una marañita ahí en el contador y eso la luz se la rebajan a uno. Hombre, ¿cómo lo puedes permitir? Y luego tratar de predicar y decir que eres un hombre justo, que eres un hombre de palabra, cuando estás robando al Estado. El otro día encontré una predicación de un siervo de Dios de la misión carismática y hablaba, decía, ¿tu empresa es legal? ¿Tú eres un hombre legal? Porque uno lea las escrituras. Hay cosas que nos maldicen y que de pronto uno cree que no. Yo tengo empresa y pago, Dios mío, el año pasado me tocó pagar una cantidad exagerada de impuestos. Si yo les digo la cantidad, ustedes se me van de para atrás, pero exagerada, millones me tocó pagar de impuestos. Y el diablo cuando estaba pagando los impuestos me decía, ¿y todavía va a diezmar? Pues claro, ¿cómo no darle a mi rey? Si le doy al hombre, cuanto más a Dios. Y diezmamos para la gloria de Dios con mi esposa la cantidad que había arrojado, por cuanto si hay ganancia, yo debo pagar de mis ganancias el diezmo para Dios. ¿Eres justo? Examínate. Dice, ¿has amado la justicia? Y 2, ¿aborreces la maldad? ¿Aborreces aquellas cosas que denigran contra el reino de Dios o que reducen o aquellas cosas que imperan en la vida secular? ¿Amas el pecado de los demás? ¿Lo patrocinas o das malos consejos? El otro día escuché a alguien diciéndole a una mujer que abortara y lo llamé aparte. Pero ¿cómo se le ocurre a usted dar un consejo de esos? Pero es que todo el mundo lo hace. Le dice, sí, el mundo entero. Por eso es que el maligno tiene autoridad y poder sobre el mundo entero. Pero sobre un hijo de Dios no puede tener autoridad. Por cuanto nosotros aborrecemos la injusticia y la maldad y somos verdaderos hijos de Dios. De ahí que viene el poder. De ahí cuando Satanás venga a usted a robarle sus finanzas, cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, por eso es que ya no va a tener necesidad ni siquiera de usted reprenderlo al diablo. Dice la Biblia, reprenderé por vosotros al devorador de vuestras finanzas y los haré tierra deseable, tierra próspera en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, note cómo a veces nosotros necesitamos cobrar esa autoridad sobre los principados, sobre las potestades. ¿Por qué? Porque Satanás es un arcángel. Imagínense, tiene autoridad. Pero ¿cómo cobro autoridad sobre él para decirle, apártate de mí, Satanás? Siendo número 1, haciéndome hijo de Dios, apartándome del pecado. Número 2, siendo justo con Dios, conmigo mismo, con mi familia,
con mi esposa, con mi cónyuge, dándole el amor que mi familia requiere, que ellos necesitan. Yo soy, entre otras palabras, el querubín protector de mi familia, el querubín que protege, el ángel que Dios ha delegado sobre mi esposa. Y ella en mis brazos tiene que sentirse protegida. Ella, aunque estemos en tiempo de pandemia, lo que sea, ella tiene que saber que hay un hombre que le provee, que le sustenta, que la cuida, que la ama, que le suple. Tienes que llegar a ese nivel en el nombre de Jesús y vas a tener que luchar, pedirle al Espíritu de Dios, Señor, dámelo, porque un día, les cuento para terminar, un día estábamos en una convención y yo le decía a Dios, ¿por qué no me bendices económicamente para bendecir a mi familia? ¿Por qué no me das más finanzas? Y escuché la voz de Dios, que Dios me dijo, eres un irresponsable. Uy, yo nunca me he descuidado de darle a mis hijos lo que merecen, aunque he estado en situaciones también difíciles económicas. Y me dijo, eres un irresponsable, pero así, de frente. Y yo dije, dialogando con Dios, dije, Señor, ¿por qué me dices que soy un irresponsable? Y me dice Dios, pregúntale a tu esposa, dile que haga una lista de las necesidades de ella y mira si la has suplido o no. ¡Ay! Pues uno siempre vive como pendiente de uno, de que me falta el desodorante, me falta la loción, de que la camisa, que las medias, pero uno de verdad poco, esto estoy hablando de hace muchos años atrás. Y le dije a mi esposa, reuní a mi esposa y a mis hijos, cuando eso estaba Andresito, estaba Chicorito todavía, y Orlando y Osvaldito conmigo, y los reuní, le dije, hágame en una lista de sus necesidades. Usted va a tener que hacerlo. Así es que no se ría de a mucho. Y para esta decirle a la mujer que le haga una lista de sus necesidades, Padre nuestro que estás en los cielos, que nos agarren confesados. Pero me atreví y le dije, hazme una lista de tus necesidades porque yo las voy a suplir. Si yo soy un hombre justo, tengo que hacerlo. ¿Cuántos justos lo van a hacer? Ay, aleluya, ay, aleluya. No, levántame la mano sin miedo, sin temor. A ver, guerrero. Pues bueno, se confraguaron allá entre ellos y arrancan a hacer una lista de Padre y Señor mío, y mi esposa con Andrés se sentaban y escribían y yo los veía allá y escribían y escribían y escribían. Ella sabe lo que estoy hablando, se está riendo aquí atrás. Y cogí la lista y me fui a la presencia de Dios. Y le dije, Señor, tú me dices que soy irresponsable porque no le suplo las necesidades a mi esposa y a mis hijos. Y le llevé la lista y le dije, mira, ahora tú me tienes que dar a mí porque yo tengo que suplirle las necesidades a mis hijos y a mi esposa. Y yo soy tu hijo que tengo ahora esta necesidad. No sé si me hago entender, le transferí la responsabilidad a Dios como su hijo, pero tenía que estar seguro de que era su hijo, apartado del pecado y apartado del mal. Hermano, para hacerles más corta la historia, todas y cada una de las peticiones de mi esposa y de mis hijos han sido suplidas para la gloria de Dios. ¿Y ahora qué hago? Ahora mi esposa, yo cada rato le digo, hazme una lista. ¿Qué necesitas? Y cuando la escucho por ahí que necesito, mi amor, se lo compro inmediatamente porque yo quiero ser justo, darle a ella lo que se merece, a mis hijos,
a mi familia. Quiero ser justo. Me estoy haciendo entender. Ser hallado si me pesan en una balanza como lo hicieron con Belsasar. ¿Se acuerda cuando la mano que apareció allá en la pared y les escribió Menen, menen, tekel parsin? Las escrituras decían cuando llamaron a Daniel, revélenos qué fue lo que el ángel escribió ahí. Dijo, rey, el ángel escribió que pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto, que eres un faltón. ¡Oh! Que hoy mismo morirás. Y efectivamente esa misma noche murió el rey. Entonces, que si somos pesados en balanza, seamos hallados justos. Pagar sus recibos a tiempo, pagar su arriendo, pagar no sé, su luz, el agua, no robarse el internet del vecino. No, el Dios que tenemos nos debe dar, nos suplirá responsablemente, porque Él es un Dios que da a sus hijos lo que sus hijos necesitan. Él no es ningún irresponsable, pero asegúrese que sea hijo de Dios, no un ilegítimo, no un bastardo. Y el padre al hijo que ama lo corrige. Déjate corregir en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Amén. Cierre sus ojitos y vamos a adorar a Dios. Asegúrate de ser hijo de Dios. Hay un himno que decía, Señor, yo quiero ser como tú. ¿Lo han escuchado? De Dani Berríos. Porque Él quiere ser como yo. Es impresionante ese himno, es muy lindo. Y escuchémoslo un poquito, que de verdad que es inspirador. Pero tenemos que ser como Dios si queremos ser sus hijos. Cierre sus ojos y escúchelo. Es la canción de un padre cuando ve a un hijo. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Me dice papi, le contesto que con su almohadita se recuesta a mí. Y me dice papi, yo quiero ser como tú. Acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración. Y cuando él crezca, él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Ser justo, ser un hijo de Dios. Aborrecer la maldad. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Señor, tú eres mi Padre, no puedo solo. Necesito tu ayuda. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor. Que él aprende de lo que ve. Que tu imagen, Señor, es la que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que pueda entender. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo.
Quizás él viene a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Haga esa oración en esta mañana. Dígale, papito Dios, yo quiero ser como tú. Justo. Aborrecer el mal, el pecado. Hazme entender tu voluntad perfecta para hacerla. Quiero agradarte en este día, Padre divino. Quiero ser tu hijo apartado del mal. Y tener autoridad, cobrar autoridad sobre los principados y las potestades. Y ponerlos en su sitio, como tu hijo Jesús lo hizo. Dame esa autoridad, Padre divino. Suple todas mis necesidades, papito Dios, para yo suplirle a mis hijos, a mi esposa, a mi sociedad, a mi nación. En el nombre de Jesús, hazme un hijo recto, del cual te sientas orgulloso. Y lo haré, papito Dios. No puedo solo, ayúdame. Te necesito, papito Dios. Vamos, llámalo, invócalo como tu Padre. Porque Él quiere ser como yo. Necesito tu ayuda, papito Dios. Te amo, Padre, te amo, Dios. En el nombre de Jesús te adoramos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Dele un aplauso fuerte al Rey. Gracias, Espíritu Santo.